Seguramente te ha pasado. Enciendes tu coche en un día de calor, bajas las ventanas, prendes el aire acondicionado esperando ese alivio de aire fresco, pero lo único que recibes es aire tibio o caliente. En ese momento piensas lo peor. Ya se fregó el compresor, esto me va a costar un dineral. Y sí, el compresor es una de las piezas más caras del aire acondicionado. Pero, ¿qué tal si te digo que muchas veces el problema no está ahí? ¿Qué tal si no es una fuga grave de gas ni una reparación costosa? En muchos casos, el culpable es un componente que casi nadie conoce, que no se ve a simple vista, pero que es fundamental: el presostato. El presostato es como el guardia de seguridad del sistema de aire acondicionado. Está ahí, vigilando, asegurándose de que todo funcione bajo las condiciones correctas de presión. Pero cuando se daña, se convierte en un obstáculo, bloquea la señal al compresor, corta el sistema y hace que el aire no enfríe aunque todo lo demás esté en buen estado. El problema es que al no saberlo, mucha gente se confunde y termina gastando miles de pesos cambiando compresores, recargando gas o incluso reemplazando piezas innecesarias, cuando la solución estaba en un pequeño sensor mucho más económico. En este video vamos a profundizar en este tema. Te voy a explicar con detalle qué es el presostato y para qué sirve, cuáles son los síntomas más claros cuando está fallando y cómo diferenciarlo de otros problemas, además de mostrarte cómo puedes comprobarlo y cuál es la solución correcta para evitar gastos innecesarios. Así que quédate hasta el final, porque este conocimiento puede ahorrarte dinero, tiempo y sobre todo, muchos dolores de cabeza con tu coche. Vamos a empezar por entenderlo bien. El presostato es un sensor de presión que normalmente está ubicado en una de las tuberías del sistema de aire acondicionado o cerca del condensador. Su función es simple pero vital. Mide la presión del gas refrigerante y decide si el compresor debe trabajar o no. ¿Por qué es tan importante? Porque el aire acondicionado funciona gracias a un gas que se comprime y se expande en un ciclo cerrado. Si ese gas circula con muy poca presión, el compresor estaría trabajando en seco, sin la lubricación adecuada, y podría quemarse en cuestión de minutos. Y si la presión es demasiado alta, el sistema corre el riesgo de reventar mangueras, dañar válvulas o incluso romper el propio compresor. Ahí entra el presostato. Cuando todo está en el rango correcto de presión, permite que el compresor funcione y el aire salga frío. Pero si la presión es demasiado baja o demasiado alta, corta la señal eléctrica y apaga el compresor como medida de seguridad. Para que lo entiendas con un ejemplo sencillo, imagina que el presostato es como un interruptor automático en tu casa. Si hay una sobrecarga eléctrica, se baja la palanca y se corta la luz para que no se quemen los aparatos. El presostato hace lo mismo, pero con la presión del gas refrigerante en tu coche. El detalle está en que, cuando este sensor falla, puede cortar la señal incluso si la presión está bien. Y eso genera fallas en el aire acondicionado que parecen muy graves, pero que en realidad se deben a un pequeño sensor defectuoso. Ahora hablemos de los síntomas. Y aquí quiero que prestes atención, porque muchos de estos problemas se confunden con otras fallas, y es justo donde la gente termina gastando de más. Síntoma 1. El aire acondicionado no enfría o enfría muy poco. Este es el más común. Enciendes el aire, sientes que el ventilador funciona, pero lo único que sale es aire caliente o apenas fresco. A primera vista podrías pensar que se acabó el gas, pero si el sistema todavía tiene refrigerante, el problema puede estar en que el presostato está cortando la señal al compresor sin necesidad. Síntoma 2. El compresor no enciende normalmente. Cuando activas el aire acondicionado, escuchas un clic característico. Es el embrague del compresor entrando en funcionamiento. Si nunca escuchas ese sonido y el compresor nunca arranca, puede ser que el presostato esté bloqueando la señal. Esto genera la impresión de que el compresor está dañado, cuando en realidad está protegido por una falsa lectura del sensor. Síntoma 3. Encendidos y apagados constantes. Otro síntoma muy típico. Enciendes el aire y parece que todo va bien, pero al minuto, el compresor se apaga solo. Luego vuelve a encender. Y después, se apaga otra vez.
Este ciclo repetitivo no solo es incómodo porque el aire nunca enfría de manera estable, sino que también genera un desgaste tremendo en el compresor. Síntoma 4. Luz de advertencia en el tablero. En algunos coches modernos, el sistema electrónico detecta la falla y muestra un testigo relacionado con el aire acondicionado o con el motor. Aunque no siempre aparece, es una pista más a tener en cuenta. Síntoma 5. El ventilador del condensador no arranca. En muchos vehículos, el presostato también está vinculado al ventilador del condensador. Cuando la presión del gas sube, este sensor manda la señal para que el ventilador arranque y enfríe el sistema. Si el presostato falla, el ventilador nunca recibe la orden, el gas se calienta demasiado y el sistema deja de enfriar. En resumen, si notas uno o varios de estos síntomas, no corras a cambiar el compresor o a gastar en una recarga de gas. Lo primero que debes considerar es revisar el estado del presostato, porque puede ser el verdadero culpable. Muy bien, ya vimos los síntomas, pero ahora la pregunta clave es: ¿cómo saber si realmente el presostato es el culpable? Porque ojo, no todo lo que parece una falla de aire acondicionado lo es. Muchas veces los síntomas engañan, y antes de gastar en piezas o en mano de obra, es mejor hacer algunas comprobaciones. Aquí te explico varios métodos que pueden ayudarte. Paso 1. Revisión visual y básica. Abre el cofre y localiza el presostato. Generalmente se encuentra en una de las líneas de aluminio del aire acondicionado o cerca del condensador. Observa el conector. ¿Los cables están firmes? ¿Hay óxido o sulfato en los pines? ¿Están flojos? Créeme, más de una vez el problema no es la pieza, sino un cable dañado o un falso contacto. Antes de pensar en cambiar el sensor, descarta lo obvio. Paso 2. Comprobación eléctrica con multímetro. Aquí ya necesitas una herramienta básica, un multímetro. Desconecta el presostato de su arnés eléctrico. Coloca el multímetro en la función de continuidad. Si el sistema está en condiciones normales y el presostato debería dejar pasar corriente, pero el multímetro no marca nada, entonces está defectuoso. Lo mismo al revés, si siempre marca continuidad sin importar la presión, también es señal de daño. Paso 3. Verificación de presión con manómetros. Este paso requiere equipo especializado, pero es el más confiable. Conecta un juego de manómetros a las válvulas de servicio del aire acondicionado. Observa las lecturas de alta y baja presión. O si están dentro del rango normal, por ejemplo, 30-40 psi en baja y 200-250 psi en alta, dependiendo de la temperatura ambiente, pero el compresor no arranca, entonces el presostato está mintiendo y bloqueando la señal. O si la presión está realmente fuera de rango, demasiado baja o demasiado alta, el presostato está haciendo su trabajo correctamente, y el problema es otro. Paso 4. Prueba puenteada, solo como diagnóstico rápido. Algunos mecánicos hacen un truco temporal, desconectan el presostato y puentean los cables del conector para simular que el sensor funciona. Si al hacer esto el compresor arranca y el aire comienza a enfriar, entonces es casi seguro que el presostato está dañado. Advertencia muy importante: nunca uses este puente como solución permanente. El presostato está para proteger el sistema. Si lo dejas anulado, y en realidad hay un problema de presión, puedes terminar dañando seriamente el compresor. Con estas comprobaciones puedes diferenciar entre un presostato dañado y un sistema que simplemente tiene falta de gas o una sobrecarga. La clave está en no adivinar, sino confirmar con pruebas. Ahora que ya confirmamos que el problema viene del presostato, pasemos a la solución. Paso 1. Verificación de lo más simple. Antes de gastar en un sensor nuevo, revisa fusibles y relevadores del aire acondicionado. Muchas veces, una falla eléctrica externa puede hacernos creer que el presostato está roto. Paso 2. Comprar la pieza correcta. Aquí es muy importante no equivocarse. No todos los coches usan el mismo tipo de presostato. Algunos controlan únicamente la baja presión. Otros controlan tanto baja como alta. Y los más modernos tienen múltiples funciones, incluso comunicándose con la computadora del coche. Por eso, lleva siempre el número de parte o el presostato viejo como referencia. Consejo práctico: invierte en un repuesto original o de calidad comprobada.
Las piezas genéricas baratas pueden salir malas y durar muy poco. Paso 3. Sustitución del presostato. En muchos vehículos, cambiarlo es sencillo. Se desenrosca el viejo y se coloca el nuevo. La mayoría de los modelos trae una válvula interna tipo Schrader que evita que se escape el gas al retirar el sensor. Pero cuidado, no todos son así. En algunos coches, al quitar el presostato sí se pierde gas refrigerante. En esos casos es necesario evacuar el sistema en un taller antes de cambiarlo. Paso 4. Instalación y conexión. Coloca el nuevo presostato enroscándolo firmemente. Conecta el arnés eléctrico, asegurándote de que quede bien sujeto y sin holguras. Paso 5. Prueba final. Arranca el motor, enciende el aire acondicionado y espera unos segundos. Verifica que el compresor se active, que el ventilador del condensador arranque cuando debe y que el aire salga frío dentro del coche. Si todo funciona bien, el problema quedó resuelto. Consejo extra de mantenimiento: siempre que se reemplace un presostato, pide al taller que revise la presión del gas y que se asegure de que no existan fugas. De nada sirve cambiar la pieza si el sistema tiene una fuga oculta. Al poco tiempo volverás a tener problemas. Como viste, el presostato es una pieza pequeña y económica en comparación con otras del aire acondicionado, pero cumple una función vital: proteger al compresor. El gran problema es que, cuando falla, los síntomas se parecen mucho a otras averías. Y aquí es donde la mayoría de la gente se confunde y termina gastando dinero en cosas que no necesitaba. Recargas de gas, compresores nuevos, cambios de válvulas, cuando en realidad todo se resolvía con un sensor que cuesta mucho menos. Por eso es fundamental conocer estos síntomas, hacer una revisión básica y comprobar el estado del presostato antes de tomar decisiones apresuradas. En resumen, si tu aire acondicionado no enfría, el compresor no arranca o se apaga constantemente, revisa primero el presostato. Haz pruebas visuales, eléctricas y de presión para confirmar. Y si está dañado, cámbialo por un repuesto de calidad y asegúrate de que el sistema no tenga fugas. Con esto no solo vas a ahorrar dinero, también prolongarás la vida útil de tu compresor y tendrás un aire acondicionado confiable durante el verano. Si este video te fue útil, te invito a dejar un like, compartirlo con alguien que tenga problemas de aire acondicionado y, por supuesto, a suscribirte al canal para más consejos de mantenimiento automotriz.